Hola, una vez más estamos a través de Facebook Live transmitiendo para todos los que pueden conectarse en esta hora. Mi nombre es Belén, ya me conocen un poco, estamos en la tercera transmisión que realizamos y quería nuevamente poder compartir palabra del Señor junto a ustedes. Es un tiempo que el Señor nos está dando para poder llevar su palabra a través de estos medios y hemos visto cómo muchos se han ido acercando al Señor porque es un tiempo en el cual tenemos para buscar de Dios y quería compartirle una palabra a propósito de que este fin de semana se celebra Semana Santa. Nosotros, los que hemos conocido a Cristo, sabemos que su sacrificio permanece y que su sacrificio lo recordamos todos los días de nuestras vidas porque marcó nuestras vidas. Entonces quería compartirles una palabra que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 23, desde el versículo 32. Lucas capítulo 23, desde el versículo 32. Vamos a esperar un poquito más que se conecten más personas, si es que están ahí. Lucas capítulo 23, versículo 32, empieza a hablar sobre la crucifixión y muerte de Jesús. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Dios. En el nombre de Jesús dice: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta palabra el Señor me la ministraba estos días porque vemos cómo Jesús, estando en una condición de agonía en la cruz del Calvario, estando Él en el mismo padecimiento de llevar sobre sí todos nuestros pecados, la Biblia muestra a este Jesús que aún estando en aquella cruz se conmovía ante la necesidad y se conmovía también ante la gente que no entendía el propósito de su sufrimiento. Por eso Jesús, cuando estaba en aquella cruz, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos porque no tienen idea de lo que están presenciando sus ojos. No tienen idea de lo que en este momento está sucediendo. Porque sabemos que en aquella cruz es donde se gestó la salvación del mundo. Y es tremendo pensar que en medio de esa situación y en medio de ese contexto de sufrimiento, de dolor, de angustia, habían también con él dos hombres. Y la Biblia no señala mayores detalles, sino que eran dos hombres malhechores. En aquel tiempo los delitos que eran de mayor gravedad se condenaban a través de la cruz. Y todo aquel que moría en una cruz era considerado maldito. Y todo aquel que moría en una cruz era considerado falto, era lo peor de la sociedad. Y estaban estos dos hombres junto a Jesucristo, padeciendo también uno a cada lado de él.
Y vemos que la actitud de ambos marca una diferencia tremenda en el destino final de cada uno. Sabemos que cada uno estaba llevando sí la consecuencia de sus obras, estaban en una situación de condenación, estaban siendo condenados por causa de sus delitos, pero cada uno de ellos mostró una actitud. Y la Biblia muestra de que cuando estaban en este contexto, muchos se burlaban de Jesús. Muchos se burlaban de él, diciendo, si tú eres el Cristo, tú eres el que sanaba enfermos, si tú eres el Hijo de Dios, baja de aquella cruz. Manda a tu Padre que mande ángeles que desciendan y te salven. Y uno de estos dos malhechores tomó la misma actitud de decirle a Jesús, sálvate a ti mismo si eres el Cristo y también sálvanos a nosotros. Y el otro lo queda mirando y le dice, ni aún tú, en esta condición de condena, temes a Dios. Nosotros, a la verdad, estamos en esta situación porque merecemos estar acá, merecemos la condena, merecemos estar clavados en esta cruz, pero Él no ha hecho nada, pero Él no ha hecho ningún mal. Él no es merecedor de esta misma condenación que nosotros. Y este mismo hombre, mirando a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es tremenda esta palabra porque, ¿sabe? Este hombre estaba llevando consigo la consecuencia tal vez de una vida de pecado, de una vida de cometer abusos, de cometer delitos, una vida entera de llevar tal vez un mal camino, pero estaba justo ahí en el momento preciso donde se gestó la salvación del mundo. Estaba justo en el momento preciso en donde Jesús estaba consumando la obra por la cual Él fue traído a este mundo. Y es tremendo pensarlo, porque este hombre no tenía ninguna, por así decirlo, ninguna obra digna tal vez de ser considerado por Cristo en aquel momento en que Jesús le concede la petición que él tenía, la petición de decirle, conmigo vas a estar hoy en el paraíso. Y hermano, amigo, la realidad de estos dos hombres es muy semejante a la nuestra. La realidad de estos dos hombres malhechores que estaban llevando consigo su condena es muy similar a nuestra condición antes que viniese Cristo a nuestras vidas. Y en ese sentido quiero leer Juan 3, un capítulo, un versículo muy conocido por todos, un versículo que resuena en las calles. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es tremendo porque la Biblia nos muestra que nosotros, por causa del pecado, estábamos en una situación de condena. Todo aquel que ha infringido el pecado cae de lleno a la condenación. Todo aquel que ha cometido pecado lleva sobre sí el castigo del pecado, lleva sobre sí la paga del pecado. Y la palabra acá nos dice que Jesús nos vino a salvar de aquella condenación, que Jesús vino a librarnos, Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuere salvo y salvo por él. Porque sin Cristo, sin Jesús, nosotros ya estábamos en una situación de condena. Pero con la venida de Jesús a este mundo, con la venida de Cristo a la tierra, con su sacrificio, la palabra del Señor dice que Él vino a salvarnos y a darnos libertad. Y es tremendo pensar, así como ese hombre malhechor
que estaba llevando sobre sí la culpa y la condena de toda su vida, tal vez de pecado, de toda una vida de cometer abuso y delito, estaba alcanzando la gracia del Señor, estaba alcanzando el ser considerado en el paraíso. ¡Qué privilegio para un pecador! ¡Qué privilegio para un hombre falto! ¡Qué privilegio para un hombre que no merecía tal consideración! Y así Dios también a nosotros nos considera cuando ve nuestra necesidad, porque la palabra del Señor dice que Jesús vino a salvar a un mundo que ya estaba bajo condenación. Y esa es la verdad, y esa es la verdad que nos hace libres, el conocer a Jesús, el conocer que Cristo pagó por nuestros pecados, que Cristo llevó nuestra condena. Sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna, y la vida eterna por medio de Jesús. Y es por eso, estimada persona, amigo, que nos puede escuchar a través de este medio, es que podamos mirar nuevamente nuestra condición delante del Padre, que podamos ver nuestra condición delante del Señor y meditar también en el gran sacrificio de Cristo en la cruz, que podamos ver nuestro destino, que podamos meditar en el precio que Jesús pagó en aquella cruz, en el precio que Jesús cargó sobre sí para llevar nuestros pecados. Y quería compartirles esta palabra porque sabemos que el amor de Dios no se manifestó por nosotros ser merecedores de aquel amor. El amor de Dios no se manifestó por encontrar en nosotros cosas buenas. La Biblia dice que el amor de Dios se demostró que Cristo murió cuando nosotros estábamos en una condición de pecado. Dios nos amó siendo lo vil, siendo lo menospreciado. Dios nos amó en la condición en la cual nosotros estábamos, en una condición de enemistad, en una condición de total lejanía de Dios. Dios nos amó. Y quería compartirles ya para ir finalizando esta transmisión en el libro de Oseas. El profeta Oseas fue un hombre que Dios levantó para hablarle al pueblo de Israel. Y a través de este libro nosotros también vemos a este Dios amante que se mueve en misericordia por un pueblo infiel. Y a lo largo de este libro nos muestra el amor de Dios hacia un pueblo que era rebelde, el amor de Dios hacia un pueblo que se alejaba de Dios, el amor de Dios hacia un pueblo que era obstinado. Y en el capítulo 14, versículo 4, dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y es así el amor de Dios. Y es así el gran amor de Cristo por la humanidad. La Biblia acá nos muestra de que el pueblo estando en rebelión, el pueblo estando en pecado, el pueblo estando en una obstinación de no querer volverse al Señor, yendo a buscar otros dioses, buscando otras cosas, no buscando a su Dios. La palabra del Señor nos muestra que Dios dice: yo voy a sanarlos de su rebelión y los amaré de pura gracia. No porque ustedes se lo merezcan, no porque este pueblo tenga méritos para merecer este amor, sino por pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y realmente el amor de Dios se manifestó hacia nuestras vidas, aún estando nosotros en una condición de pecado. Estos días atrás meditaba en eso, porque ¿sabe qué? Tanto usted como yo le hemos dado muchos motivos a Dios para dejarnos de amar. Pero sin embargo, Él nos sigue amando. Él nos sigue amando. Y este hombre que, como leíamos al comienzo, este hombre malhechor, que estaba llevando sobre sí su castigo, que estaba llevando sobre sí la paga de todos sus pecados, halló la gracia de Dios, no porque lo mereciera, no porque este hombre había hecho mérito,
sino porque solamente estaba en el lugar preciso y porque solamente reconoció que él era falto, solamente porque reconoció que estaba ante el Cristo, el quien podía salvarle, aquel que podía tener de él misericordia. Y resultó que aquel que podía juzgarle, aquel que conocía todos sus pecados, lo perdonó y lo salvó. Y resultó que aquel que podía condenarnos, que aquel que podía juzgarnos, nos levantó, nos sanó. La Biblia nos muestra otro ejemplo de cuando trajeron a Jesús a una mujer adúltera. Los fariseos de aquella época, los religiosos, le llevaron a esta mujer ante las plantas de Jesucristo y se la presentaron a él para ver qué se hacía con ella, porque por la ley ella debía haber muerto apedreada. Era lo justo ante la ley. Pero sin embargo, Jesús, dice la palabra, que mirándoles les dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y uno a uno fueron yéndose avergonzados. Y cuando se dio cuenta que no había nadie, Jesús se dirigió nuevamente hacia la mujer y le pregunta: ¿dónde estaban aquellos que te condenaban? ¿Dónde estaban aquellos que te condenaban? Se han ido, respondió ella. Jesús: ni yo te condeno. Vete y ya no peques más. Ni Jesús nos condena. Por eso la Biblia dice de que en Romanos dice, capítulo 8, verso 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y en el versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién podrá acusarnos? ¿Quién podrá condenarnos si Dios ya envió la paga, la absolución de nuestros pecados por medio del sacrificio de la cruz de Cristo? Si Jesús murió por nosotros, ¿quién puede condenarnos? Jesús vino para salvarnos, no para condenarnos. Y en eso se demostró su amor. Y en eso se muestra el amor. Y si Dios nos amó aún estando en nuestra inmundicia, la Biblia dice que ya nada puede separarnos de su amor, porque Él ya nos amó. Él ya no amó. Ni lo mejor que usted puede hacer que Dios le ame más, ni los muchos pecados que usted pueda cometer puede hacer que Dios le ame menos, porque Cristo ya murió y en su sacrificio Dios mostró el gran amor que Él tenía por nosotros. Por eso, amigo, hermano que nos escucha, Cristo te ama. Cristo te ama. Él murió por ti. El valor que tiene tu vida es su sangre, es su sacrificio. A Dios le costó la vida de su sacrificio el poder redimir tus pecados, el poder redimir mis pecados. Entonces, ¿quién puede condenarnos? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? ¿Quién puede separarnos? ¿Sabes qué? Los pecados no son impedimento para acercarnos a Jesucristo. ¿Sabe qué? Jesús venció con la muerte y el pecado en la cruz. Antes de Jesús, antes de su sacrificio, no había forma de hallar salvación. Sin Jesús no hay forma de encontrar salvación a nuestra alma. Pero en Cristo, pero en Jesús, nosotros podamos hallar la salvación de nuestra alma. Por eso, amigo,
hermano, conocido que en esta hora puede escucharnos, es para usted este mensaje, es para usted el mensaje de la cruz, es para usted el mensaje de Jesucristo, que Él murió por nosotros y aquel que podía condenarnos no nos condenó, así como a este malhechor que estaba ahí en plena condenación por todos sus pecados, pero Jesús estaba ahí en el momento preciso para rescatarle y para decirle, mira, ahora tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ese hombre creyó. Entonces la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús ya no es condenado. Y la invitación en esta hora es que usted pueda creer en Jesucristo. La invitación en este momento es que usted pueda abrir su corazón al Señor y pueda creer en Jesús. Que el Señor les bendiga. La próxima semana igual estaremos compartiendo por este medio en esta misma hora y les dejo esta invitación a que pueda acercarse a Cristo. Quiero orar por sus vidas, quiero clamar al Señor para que Dios traiga convencimiento de esta palabra. ¿Sabe qué? Cuando uno conoce verdaderamente el amor de Dios, cuando uno conoce verdaderamente el amor de Cristo, echa por fuera todo miedo, quiero decir. Echa por fuera todo miedo que nosotros podamos llevar frente a la condenación, frente al ser juzgado. Porque si Dios nos amó estando en el mismo pecado y aún día tras día Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones, Dios conoce lo más profundo de todos nuestros pensamientos, aquellos pensamientos que si se exponiesen a lo público, tal vez cada uno de nosotros nos avergonzaríamos de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, pero Dios los conoce todos y delante de Dios están todos nuestros pecados al descubierto, está toda nuestra vida al descubierto. Pero sin embargo la Biblia dice que por medio de Jesús nosotros podemos entrar al trono de la gracia, podemos venir a Él confiadamente a través de Jesucristo, podemos llegar al Padre y podemos venir delante de Él. Así que, amigo, hermano que nos escucha, la invitación es para usted. Así que quiero orar por sus vidas, quiero pedir al Señor por ustedes para que Dios pueda traer fe, para que Dios pueda traer mayor convicción de esta su palabra. Amén. Señor, tú que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, Padre, tú que te conmoviste, Señor, al ver, Dios mío, el mundo en oscuridad, al ver al mundo, Señor, en tiniebla, Dios mío, y trajiste la luz verdadera que es Jesucristo a alumbrar. Dios mío, te pido que tú, Señor, sigas obrando, Señor, sigas trayendo, Padre Celestial, salvación. La Biblia dice que tu mano no se ha cortado para salvar. Y en esta hora te pido, Señor, que tú obres en salvación. Señor, muchas personas, Señor, hoy el peso de sus conciencias les acusan delante de ti. Señor amado, y te ruego, Señor, que tú obres, Dios mío. Padre Celestial, la mayor muestra de amor fue tu cruz, fue el sacrificio de Jesús. Y Dios mío, que ese amor pueda traspasar corazones en esta hora. Que ese amor pueda traspasar, Señor eterno, el corazón del alma afligida, el corazón de aquel Señor que tal vez se siente como aquel hombre que estaba en su condición de pecado y en su condición de condena. Señor eterno, yo te pido, Padre Celestial, que pueda obrar, Señor, y traer salvación. Señor, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice que en tiempo aceptable fuimos oídos y en tiempo aceptable vino salvación a nuestra vida. Así que este es el tiempo aceptable, este es el tiempo de salvación. El mañana lo desconocemos, el mañana puede ser tarde, pero hoy si usted ha escuchado esta palabra y este mensaje, le animo a que no espere más tiempo, no deje pasar más tiempo. Si tal vez tú dices, la verdad es que prefiero arreglar esto primero para venir a Cristo, déjame decirte que no es la forma.
que no es la forma, porque Cristo vino en nuestra condición de pecado y para sanarnos y curarnos del pecado. Si tú quieres sacar del pecado tu vida sin Cristo, no lo vas a lograr, pero en Jesús sí es posible. Así que, amigos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias nuevamente por estar pendiente de las transmisiones, y a todos mis amigos, hermanos que están oyendo, que el Señor les bendiga y nos seguiremos viendo por este medio. Muchas bendiciones, que estén muy bien.